El salón resplandecía bajo la luz de las arañas, un dorado cálido que danzaba en las copas de champán y en los cubiertos de plata tan pulidos que parecían irreales. A mi alrededor, las risas flotaban entre mesas, vestidas de lino marfil, y el aroma de las gardenias, las favoritas de Valeria, impregnaba el aire como un susurro de advertencia. Yo estaba en la mesa principal, no como la homenajeada, sino como una reliquia silenciosa colocada lo bastante cerca de la pareja para fingir que aún importaba, pero lo suficientemente lejos como para no tener voz. Mi vestido era verde esmeralda, el mismo que usé en la graduación de Javier. Ahora me quedaba un poco grande. Este último año había perdido peso. El duelo, supongo, te va comiendo por dentro poquito a poco. Aún así, me senté erguida. Hábitos de toda una vida enseñando literatura en la secundaria. Hombros rectos, barbilla en alto, manos cruzadas con suavidad en el regazo. Nadie me vería doblegarme esa noche. Javier se rió de algo que Valeria le susurró al oído. No me miró. No lo había hecho en toda la velada. Intenté no dejar que el dolor antiguo resurgiera, ese que viene de criar a un hijo sola, de darle todo solo para ser borrada lenta y cortésmente. Valeria se puso de pie, alta y elegante, en su vestido de compromiso blanco, de esos que gritan: pertenezco a un lugar más importante que este. Tocó su copa de cristal con una cuchara. El murmullo del salón se apagó. Las risas se desvanecieron en curiosidad. «Quiero hacer un brindis», dijo su voz clara, segura, afilada como navaja, por los nuevos comienzos, por construir una vida sin el peso del pasado y por fin liberarnos de ciertas cargas. Entonces giró la cabeza hacia mí. Su sonrisa se desvaneció. «Desde el primer día me das asco». Las palabras cayeron como piedras en un estanque quieto. Nadie se movió. Alguien dejó escapar un jadeo. Otra invitada soltó su servilleta, pero no se agachó a recogerla. Todas las miradas se volvieron hacia Javier, quien solo parpadeó y ajustó su gemelo. Yo no parpadeé. No me inmuté. Sonreí. Luego, con el gesto más pequeño, 2 dedos levantados de la mesa, hice una señal a Rubén, el maestro de ceremonias, cerca de la consola de sonido, quien respondió con un leve asentimiento. Todo empezó con los zapatos. Cuero brillante, punta fina, tacones demasiado altos para una visita casual, resonando en las baldosas de mi cocina como signos de puntuación. Los primeros pasos de Valeria en mi casa no fueron tímidos, fueron territoriales. Miró a su alrededor como si estuviera recorriendo un departamento en renta mal decorado. Su sonrisa era roja y fija, pero sus ojos catalogaban todo: mis cortinas desvaídas, la mesa de café. Anticuada, la foto enmarcada de Javier en su obra de teatro de secundaria. «¡Qué pintoresco!», dijo dejando su bolso como si temiera que absorbiera la vejez del lugar. Javier sonrió ajeno a todo. Le ofrecí un té. Lo rechazó. Lo serví de todos modos. Desde el principio lo supe. No venía a compartir una familia, venía a reemplazarla. Los cambios fueron pequeños pero cortantes. Javier, que antes alardeaba de mi pozole, empezó a mover la comida en el plato. Valeria dice que deberíamos comer menos carne roja, decía, para luego desaparecer al día siguiente con ella a un asador. Comentaba sobre mis suéteres, preguntaba si alguna vez había pensado en renovar mi guardarropa. Dijo que Valeria podía llevarme de compras como si yo fuera su caso de caridad. Al principio me dije que eran dolores de crecimiento, mi hijo aprendiendo a equilibrar su vida, pero el equilibrio se inclinó rápido. Dejó de visitarme a menos que algo se rompiera o necesitara un préstamo. Mandaba mensajes en lugar de llamar. La dulzura pública de Valeria era casi teatral. En cenas o fiestas me llamaba mamá Clara, me abrazaba por los hombros y reía demasiado fuerte por cosas que no había dicho.
pero a puertas cerradas sentía su silencio más que sus palabras. Nunca preguntaba por mi día. Nunca me miraba a los ojos si Javier no estaba viendo. Siempre tenía el celular en la mano, como si estar en mi sala fuera una pérdida de tiempo. Lo peor no era su desprecio, era la velocidad con la que Javier lo adoptó. Dicen que la erosión es lenta, pero con la presión adecuada, hasta la piedra se quiebra rápido. No lo vi todo con claridad entonces, pero la grieta ya estaba ahí, y solo haría falta una carpeta olvidada, para abrirlo todo de par en par. No había entrado al cuarto de Javier en meses. Ya no se quedaba ahí. Él y Valeria tenían su departamento ahora pagado en parte, con un préstamo que ayudé a conseguir cuando el banco dudó. Aún así, el cuarto era como un museo. Las mismas paredes, azul desvaído. El mismo escritorio donde escribió sus ensayos para la universidad. Solo estaba ahí para quitar el polvo, para evitar que todo se volviera rancio. Al levantar el colchón para ajustar una sábana, vi el borde de una carpeta manila escondida cerca de la pared. No estaba bien oculta, solo olvidada. Mis manos se movieron sin pensar. Años de corregir exámenes y organizar formularios de ayuda financiera me hicieron experta en el tacto de los secretos. La carpeta se abrió con facilidad, su contenido no tanto. Encima había un contrato de préstamo, mi nombre, mi casa como garantía, pero la firma no era mía, se parecía. Habían practicado. Pasé las páginas despacio, como si hacerlo más rápido cambiara lo que veía. Todo estaba ahí: lenguaje legal, montos, calendarios de pago. Un segundo documento detallaba los fondos ya desembolsados. Javier había usado el dinero para comprar una camioneta de lujo. El resto, una reserva en un resort en Los Cabos. Parpadeé al leer la línea suite con vista al mar Grand Velas. 12 noches, depósito de luna de miel. Detrás, una hoja arrancada de un cuaderno. Sin membrete, sin filtro. Cuando esté en el asilo, todo será nuestro. VM. Mis rodillas cedieron. Me senté en el suelo con la carpeta en el regazo, la espalda contra la cama. Sentí frío, pero mi piel estaba húmeda. Mi corazón latía en mis oídos como una advertencia que ignoré demasiado tiempo. Lo habían planeado. No era un malentendido, no un accidente, un plan. Calculado, impreso, firmado con mi nombre. No lloré, no grité. En cambio, me levanté, llevé la carpeta a la mesa del comedor y comencé a fotocopiar cada página. Creé un archivo nuevo, lo etiqueté con la fecha y lo guardé bajo llave en el gabinete junto a la vieja Biblia de mi padre. Porque si eran capaces de esto, podían hacer algo peor. Y si iba a sobrevivir, necesitaba pruebas. Al día siguiente, preparé café que no pude tomar y miré la pared casi una hora. Luego marqué un número que no usaba en años. Tomás Rivera, mi exalumno de 10º grado, que tartamudeaba al leer ahora, era un abogado defensor agudo y meticuloso, conocido por preguntas que iban al fondo. Aún me decía señor Clara al contestar. Le conté todo sin pausa: la carpeta, la firma falsificada, los recibos, la nota. No buscaba consuelo, sino un plan. Fraude es fraude, dijo. Pero si sospechan que sabes, se cubrirán rápido. Necesitamos atraparlos en acción. Construimos el plan en silencio. 2 noches después, Tomás llegó con un maletín negro e instrucciones precisas. Instalamos una lente diminuta detrás del florero de la cocina, otra cerca de la estantería del comedor. Un dispositivo de grabación se deslizó en el forro de mi bolsa diaria, otro en el cajón del baño con mis pastillas para el dolor de cabeza. Pero todo dependía de mi actuación. A la mañana siguiente, cuando Javier vino al brunch dominical, sonreí como si me sintiera aliviada de ser cuidada. Pregunté si Valeria tenía recomendaciones de residencias para ancianos. Parpadeó 2 veces. Luego sonrió confundido, pero satisfecho. De hecho, sí. ¿Qué abierta estás, ma?
Pienso en lo mejor para todos, dije doblando mi servilleta. Tal vez es hora de dejar espacio. Valeria llamó esa noche con voz dulce. Dijo que era valiente visionaria, que pocos saben hacerse a un lado. Le agradecí. Hasta reí. Todo quedó grabado. Esa semana los dejé creer que ganaban. Pedí folletos, dije que me sentía lista. Lloré una vez para el espectáculo. No vieron la luz roja tras la cortina, solo lo que yo quería que vieran. Nunca preguntaron por qué volví a usar esa bolsa vieja. Me sumergí en la actuación como si fuera mi segunda naturaleza. Le pregunté a Javier, mientras tomábamos café, si creía que las vistas al amanecer o los senderos para caminar por la tarde eran mejores en las residencias. Dije cosas como: no quiero estorbar cuando se casen, y Valeria tiene razón. Los jóvenes necesitan espacio. Cada palabra era medida, cada pausa intencional. Javier asentía como quien cierra un trato. Eso es muy maduro de tu parte, Ma. Creo que estarás más contenta. Menos responsabilidades. Valeria, por su parte, comenzó a suavizarse, al menos de cara a mí. Elogió mi gracia en la transición y ofreció llevarme a almorzar para ver folletos juntas. Pero escuché su verdadera voz esa noche desde el celular de Javier dejado en la barra de la cocina, mientras él tomaba una llamada arriba. No puedo esperar a destripar esa cocina. Su estilo es tan de pueblo. Los gabinetes, las cortinas. Es como si 1987 nunca hubiera terminado. Hubo risas. Las de él. No corteses, no dudosas. Risas reales. Todavía usa un teléfono de disco, añadió Valeria. Es para emergencias, respondió Javier entre risitas. Pensarías que una mujer sin trabajo y sin pasatiempos al menos podría actualizar su gusto. No sabían que el florero de la cocina estaba escuchando, que la bolsa que apreté durante el almuerzo había oído cada palabra. Esa semana hablaron de convertir mi recámara en una oficina. Valeria quería la ventana para un escritorio con vista. Javier mencionó derribar una pared para hacer espacio para sillas de clientes. Hablaban de mi hogar, como si fueran paredes y planos, no el lugar donde construí una vida durante 30 años. Agradecí a Valeria ese día por ser tan generosa con sus ideas. Me dio una palmadita en la mano. Todo es por tu comodidad, Clara. Solo queremos lo mejor para ti. Sonreí. Y yo confío en ustedes. Las grabaciones se acumulaban. Tomás dijo que era suficiente para una acción civil, tal vez penal. Pero no quería cárcel. Quería claridad. Quería que vieran en qué se habían convertido. Así que empezamos a editar el video. Y elegimos la música con cuidado. Con Chant Musiciso, Tomás vino un sábado con un disco duro, una libreta legal y una cara que parecía mucho mayor que cuando tenía 17, y citaba a García Márquez en mi salón. Nos sentamos en la mesa de la cocina revisando todo. 3 meses de archivos etiquetados por fecha y hora. Los escuchamos todos. La voz de Valeria en el micrófono de la cocina. Si se queja, diremos que está delirando. Es fácil hacer pasar a una vieja por confundida. Javier más divertido que alarmado. Ni siquiera sabrá que le pegó. Hablaban como si no fuera una persona, como si fuera un proyecto con fecha de entrega. Captamos a Valeria describiendo qué muebles míos planeaba vender y con qué los reemplazaría. A Javier calculando cuánto dinero liberarían al cancelar mi seguro de vida después de sacarme. No era paranoia, para ellos era negocio. Tomás lo tomó todo. Dijo que necesitábamos una presentación que no pudiera negarse, algo que resistiera en un tribunal, pero que doliera más en una sala llena de gente. El video tomó una semana en construirse. Una amiga de Tomás, asistente de un abogado de divorcios, lo armó con precisión. Comenzaba suave fotos de Javier de niño yo, sosteniéndolo en el hospital, cumpleaños su graduación de preparatoria. Música de piano ligera, fundidos lentos.
Un homenaje perfecto de una madre orgullosa. Luego, a la mitad, la pantalla se oscureció. Aparecieron nuevas imágenes, copias de los documentos falsificados, la nota escrita a mano de Valeria, sobre tomarlo todo la voz grabada de Javier solo. Necesitamos sacarla en silencio. Sellos de tiempo, subtítulos, audio claro y nítido. La música también cambió, primero sutil, luego aguda y resonante. Lo vi 3 veces antes de poder respirar con normalidad otra vez. El último cuadro era texto blanco sobre fondo negro. Dijeron que estorbaba. Yo dije, dejemos que vean el camino. Tomás se recostó cuando terminó. Esto no es evidencia, dijo. Es arte. Asentí y cerré la laptop. La cena de compromiso estaba a 6 días y Rubén Holguín aún me debía un favor. El salón comenzaba a calmarse otra vez con murmullos suaves y el tintineo de los cubiertos subiendo como marea. Me senté en silencio, mi mano bajo la mesa, el control remoto pequeño y frío en mi palma. Valeria se levantó con facilidad del reflector, encontrándola antes de que siquiera alzara su copa. Su sonrisa era fija, entrenada. No me miró hasta que tuvo la atención del salón. Quiero agradecerles a todos por estar aquí esta noche, comenzó su voz dulce como miel y ensayada. Javier y yo estamos tan agradecidos por su cariño, su apoyo y su fe en nuestro futuro. Un aplauso cortés, y quiero dar un agradecimiento especial a Clara. Continuó sus ojos posándose en mí con una mirada calma y calculada. Se necesita fuerza para soltar, para reconocer cuándo es momento de pasar la antorcha. Es raro encontrar a alguien que sabe cuándo su tiempo terminó. Un murmullo incómodo recorrió a los invitados. Alguien tosió. Otro desvió la mirada. Pero Valeria mantuvo su sonrisa firme y brillante. La devolví, suavemente, y levanté 2 dedos hacia Rubén Holguín en la consola de sonido. Las luces se atenuaron. La pantalla cobró vida. Detrás de la mesa principal, letras doradas sobre un fondo negro suave. Un tributo a Javier, el amor de una madre. Empezó una música de piano suave. Aparecieron fotos de infancia, Javier en mis brazos, Javier soplando velas de cumpleaños, Javier con su toga de graduación. Algunos invitados sonrieron, otros se secaron los ojos. Entonces la pantalla se oscureció. La voz de Valeria llenó el salón. Si se queja diremos que está delirando. La voz de Javier siguió. Ni siquiera sabrá qué le pegó. Jadeos. Luego los documentos, la firma falsificada, el desglose de fondos, la reserva en Los Cabos. Mi casa como garantía. La nota escrita a mano de Valeria. Cuando esté en el asilo, todo será nuestro. Nadie aplaudió. Nadie rió. Ya no me miraban a mí, los miraban a ellos. El salón se quedó inmóvil, tan quieto, que parecía que hasta las arañas contenían el aliento. Las risas murieron en algún punto entre el tercer sello de tiempo y la segunda firma falsificada. Las copas de vino quedaron suspendidas intactas. El único sonido era el ritmo calmado y deliberado de sus propias voces reproducidas en sonido envolvente. La vieja tiene lana. Vamos a sacarla de esa casa. La voz de Valeria, clara, cortante, presumida. Ya firmó, es nuestro. Javier hablando, como si se tratara de madera de desecho, no del techo bajo el que lo crié. Los documentos destellaron, en la pantalla contratos de préstamo, mentiras notarizadas, hojas de cálculo de mis cuentas personales accedidas sin permiso. Una línea llamó la atención de varios invitados. Póliza de seguro de vida, cancelar tras reubicación. Alguien atrás jadeó. Otro murmuró, por Dios. Javier se levantó de repente torpe con su silla. Mamá, ya basta. Giré la cabeza hacia él apenas y hablé con calma. Siéntate. Siempre quisiste una noche inolvidable. Se sentó. Siguieron más clips. Valeria burlándose de mi ropa. Javier burlándose de mi memoria. Los dos riendo durante una cena
sobre lo fácil que era yo. Era como un choque en cámara lenta y nadie podía apartar la vista. Cuando la imagen final se desvaneció, una pantalla negra con texto blanco que decía «Esto es lo que son el aire», había cambiado. No solo en el salón, sino entre todos los presentes. El padre de Valeria se levantó y salió sin decir palabra. Su madre lo siguió cubriéndose el rostro. Un primo en la mesa 6 volcó una copa de vino y no se molestó en limpiarla. Los invitados comenzaron a recoger sus cosas en silencio, algunos ofreciendo miradas de lástima, otros de asombro. Las manos de Javier estaban apretadas sobre la mesa. Valeria no había parpadeado en minutos. El aplauso que soñaban nunca llegó, y aún así no lloré, no grité. Me levanté lentamente, alisando el frente de mi vestido, con propósito tranquilo, y caminé al frente del salón, porque aún no terminaba. Avancé firme como piedra y tomé el micrófono que el maestro de ceremonias había dejado. Los invitados que quedaban se volvieron hacia mí, sus rostros una mezcla de simpatía atónita y reconocimiento silencioso. Gracias a todos, dije mi voz serena, inquebrantable. Han sido testigos de lo que mantuve oculto demasiado tiempo, pero antes de que esta noche termine, hay una verdad más que compartir. Desde el fondo del salón, Tomás Rivera emergió maletín en mano, traje impecable y afilado. Caminó despacio a mi lado y desplegó los documentos que traía, todos sellados, notarizados y completamente ejecutables. Esto comenzó su voz clara y resonante. Es un testamento revisado, firmado el mes pasado por la señora Clara Vázquez. Retira a Javier R. Vázquez como heredero principal. Hubo murmullos. Javier parecía haber tragado su lengua. En cambio, continuó Tomás, sus bienes, incluida su casa pensión e inversiones, se colocarán en un fideicomiso para un fondo de becas para niñas de bajos recursos que busquen estudiar artes. Javier se levantó. Mamá, por favor, podemos hablar de esto. Todo se sacó de proporción. Lo miré y dije suavemente: traicionaste a tu madre por una remodelación y un viaje a Los Cabos. Su rostro se retorció, pero no le di tiempo de hablar otra vez. Tomás levantó un segundo sobre. Esto es una notificación de desalojo efectiva de inmediato. Señor Vázquez tiene 48 horas para abandonar la propiedad de la señora Vázquez. Se aplicará la ejecución legal si es necesario. La voz de Valeria irrumpió aguda y quebrada. Esto es una locura. Estás amargada. Estás arruinando nuestras vidas. Tomás se volvió hacia ella imperturbable. Sus vidas se arruinaron solas. La señora Vázquez solo corrió la cortina. Javier extendió la mano hacia mí, solo una vez, sus dedos rozando el borde de mi manga. Di un paso atrás. Tú elegiste esto, dije. Te di todo y tú elegiste esto. No respondió. Mientras Tomás recogía los papeles y los guardaba en su maletín, exhalé lentamente, mi espalda más recta de lo que se había sentido en años. Caminé lejos de la mesa donde alguna vez estuvo mi hijo y hacia la que ahora aguardaba mi libertad. El camión a San Miguel de Allende salió antes del amanecer. Me senté junto a la ventana, manos cruzadas en el regazo, mientras las carreteras serpenteaban entre rocas rojas y un desierto suave. Por primera vez en décadas, no corría hacia nada ni nadie. Solo iba. Yo una maleta y la calma que me gané a pulso. Me hospedé en una posada sencilla, con pisos de madera que crujían y café fuerte. Paseé por galerías de arte donde nadie conocía mi nombre, me detuve en librerías y dejé que las tardes pasaran sin mirar el reloj. En un café del centro, una joven con pintura en los dedos me preguntó si era artista. Dije que no, pero que tal vez lo intentaría. De vuelta en casa, mi hogar dejó de ser un campo de batalla. Pinté la cocina de un amarillo suave, cambié las cortinas que Valeria despreciaba por unas brillantes que cosí yo misma. El aroma de romero y albahaca
flotaba desde las macetas del porche. Planté tulipanes bajo la ventana y florecieron antes de que la primavera estuviera a la mitad. Un lunes llegó un sobre grueso con la letra de Javier. Una carta que empezaba con «Lo siento» y terminaba con «Te extraño». La leí 2 veces con cuidado y la guardé en mi diario. No respondí. Escribí al colegio comunitario local ofreciéndome como mentora para chicas del programa de escritura, aquellas que, como yo, alguna vez solo contaban consigo mismas para soñar en grande. Me asignaron 3 estudiantes. Una me recuerda a mí a los 20, aguda, cautelosa, hambrienta de algo más. A veces pienso en lo que perdí, pero más pienso en lo que recuperé: mi voz, mi espacio, mi dignidad. Cosas que alguna vez di con demasiada facilidad. Ahora camino por mi casa sin miedo, sin disculpas. Cocino frijoles, a la antigua uso pantuflas, en cada cuarto río fuerte a propósito. Dijeron que estaba pasada de moda. Pero mira quién fue reemplazado.